Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia City y Senti Internacional, un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de la vida de Moisés. Estamos en el capítulo 19 del libro de Éxodo y empezamos ayer de los requisitos que Dios exigió a su pueblo para entregarle la ley y los mandamientos. Este encuentro del monte Sinaí va a ser definitivo en la vida del pueblo de Dios, y le voy a dedicar un buen tiempo a esta historia del Sinaí, porque creo que aquí podemos destacar cosas muy importantes para nuestra vida como cristianos. Dijimos los dos primeros elementos el día de ayer. Lo que Dios demanda es la mejor actitud del corazón, y en segundo lugar, obediencia. Dios le dijo: se van a preparar, y la preparación exige actitud de aprender, actitud de mejorar, actitud de cambio, y en segundo lugar exige obediencia, pero recordándole lo que ellos eran en el Señor: especial tesoro, un reino de sacerdotes, un reino de reyes y sacerdotes, y también un pueblo para la alabanza del nombre de Dios. Entremos hoy al punto 3 de la preparación que tenía que tener Israel para recibir las leyes y los mandamientos de Dios. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 19 de Éxodo, en el verso 10. Allí Dios hizo un llamado a la santificación. ¿Sí? Acuérdate que lo dijimos ayer. La palabra santo significa consagrarse, entregarse totalmente a Dios, estar separado de toda contaminación del mundo, dedicado a Dios y a su servicio, ser puro, ser limpio, ser justo y ser santo delante de Dios. Lástima que este tema sea tan mal entendido y tan mal interpretada, la palabra santificarse. Ser santo no significa no cometer errores, pero ser santo sí significa saber que yo he sido apartado y escogido por Dios, que la obra que Cristo hizo en la cruz fue para apartarme del mundo y de la vieja manera de vivir en la que vivíamos antes. Y si el cristiano no vive ese proceso de la santificación y no lo entiende, pues entonces en un acto voluntario tampoco podrá apartarse, porque hay algo que Dios quiere para nosotros y es nuestra santificación. O sea, que nos apartemos, que cada día en un acto maduro, no porque a usted se lo diga el pastor, no porque en la iglesia lo prediquen, sino que usted mismo, en el nuevo estilo de vida que usted ahora vive en Cristo, usted pueda decir: no, ya esto no es para mí, este ya no es mi ambiente, yo ya no me siento bien haciendo esto, diciendo esto. Yo digo que el problema de la santificación muchas veces para el cristiano es que siempre estamos esperando que otro nos mande a hacer cosas y nos diga qué hacer y qué no hacer, y resulta que no. Ahora, usted tiene un manual muy importante a la mano que se llama la palabra de Dios, y usted en la palabra de Dios encuentra lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Porque usted podría decir: bueno, ¿y cómo hago yo para apartarme de las cosas? No, muy sencillo, acercarse a la Biblia. Porque si usted se acerca a la Biblia, por ejemplo, cuando usted se acerca a la Biblia y lee un texto como el de Gálatas capítulo 5, cuando dice: estas son las obras de la carne, y habla de iras, celos, contiendas, disensiones y peleas. Cuando habla de adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia. Cuando habla de idolatrías, hechicerías, ahí es cuando uno dice: caramba. Y la Biblia tiene más de un pasaje que habla de las listas de pecados que son obras de la carne, de mi viejo hombre, que a Dios no le gusta y que realmente son cosas de las que cada día me debo apartar. ¿Cómo se aparta uno?
no en una lucha personal, porque cualquier lucha personal siempre será un fiasco y terminaré peor que cuando empecé. Pero si yo soy santo, si Dios dice que nosotros somos santos, es precisamente lo que Dios quiere, es que nosotros sintamos que Él nos ha apartado y que en ese apartar que Dios ha hecho de nosotros quiere que cada día vivamos, por ejemplo, nuevos hábitos, que nos movamos en un nuevo ambiente, que practiquemos nuevas cosas. Y ahí es donde el cristiano tiene que dar la pelea. Si usted es un hijo de Dios, entonces trate de cada día de entrar en un nuevo ambiente espiritual. ¿Cómo? Orando, leyendo la Biblia, ayunando, congregándose. Estas cosas le van a ayudar a usted a sumergirse en su nuevo hombre, en su nueva naturaleza, porque usted va a encontrar personas a su alrededor y va a adquirir hábitos personales que le van a ayudar a crecer en eso. Yo lo entiendo a usted cuando usted dice: yo primero no oraba, no leía la Biblia, no ayunaba, y lo entiendo porque usted estaba en tinieblas, porque usted no tenía a Cristo, porque usted no era una persona nacida de nuevo. Pero si usted ha nacido de nuevo, eso se tiene que ver reflejado en sus nuevos hábitos, en su nuevo estilo de vida. Y por eso a través del devocional Maná hemos enfatizado mucho en la importancia de la práctica de las disciplinas espirituales como evidencia de haber nacido de nuevo. Porque si yo no tengo estas prácticas, realmente lo que sí está en duda es si yo acepté a Jesús como Señor y Salvador y si realmente yo estoy viviendo como un nacido de nuevo, o simplemente lo mío es un acto religioso como todos los que emprendo. Por eso Dios aquí, como uno de los requisitos que Dios determinó a su pueblo para que recibieran las palabras de la ley y los mandamientos, les dijo que todo el pueblo debía santificarse y consagrarse, y el pueblo israelita debía lavar sus vestidos, y mientras lavaban y limpiaban sus ropas debían meditar acerca de la santificación, pidiéndole a Dios que los lavara de sus pecados y de la corrupción del mundo. ¿Sí ve lo interesante? Ahora, aquí hay una analogía bíblica que a mí me parece muy pertinente, y yo quisiera que, pensando en la analogía bíblica, nosotros esta mañana meditáramos, porque el Señor habla como de limpiarnos de toda contaminación y habla de lavar los vestidos, pero que mientras lavamos esos vestidos meditemos acerca de nuestros pecados, de la corrupción que hay en el mundo para limpiarnos. Cuando el Señor habla entonces de santificarse, habla de eso. Miren, el apóstol Pablo tiene un pasaje clave en Colosenses capítulo 3, y a mí me gustaría, como hoy vamos a empezar el ayuno semanal, que lo empezamos los martes a las 6 de la tarde para que termine el miércoles a las 6 de la tarde, y hacer 24 horas de ayuno espiritual, cambiando el alimento físico por el espiritual y como una disciplina espiritual. Léase Colosenses 3 y haga del ayuno que va a empezar hoy, haga del ayuno esto, un tiempo para meditar en sus caminos y decir: bueno, yo sí estoy viviendo como un verdadero hijo de Dios. En mí ahora se ven nuevos hábitos de ser una nueva criatura en Cristo. Tengo una nueva mente, yo siento que hablo diferente, que vivo diferente, que la gente está notando mi testimonio porque ya no soy el mismo de antes. Yo debo meditar en esos caminos, porque si yo medito en esos caminos, entonces yo sí sé si me estoy consagrando al Señor o no, o si realmente lo mío es pura bulla, pura religiosidad, y realmente no pasa de nada, porque mi testimonio no cambia en nada, porque mi forma de hablar sigue siendo la misma, porque sigo siendo una persona irascible, irracional, impuro, cometiendo los mismos pecados y haciendo las mismas cosas. ¿Sí ven lo interesante? El Señor aquí invita. Es más, quiero decirle que cuando la Biblia habla en Colosenses capítulo 3, Pablo dice, versículo 9, no os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Miren, él habla de el viejo hombre como un viejo vestido, y Pablo utiliza una expresión: despójense, porque así es. Un segundo pasaje que les doy para que mediten en el ayuno,
Zacarías capítulo 3 del 1 al 7, porque ahí hay una historia donde Dios, el profeta, el sacerdote Josué, el sumo sacerdote Josué y Satanás entran en una historia muy interesante, donde el sumo sacerdote se ve con unas vestiduras viles, y las vestiduras viles son seña del pecado, del pasado hombre. Y Satanás está a la mano derecha para acusarlo. Y cuando Dios ve ese cuadro, le dice a Satanás, lo reprende y le dice: no acuse más, porque este es un tizón arrebatado del incendio. Y a los que están a su alrededor le dicen: quítenle al sumo sacerdote esas vestiduras y pónganle vestiduras blancas y colóquele una mitra sobre su cabeza. Porque esta persona ha sido arrebatada del incendio, esta persona ha sido perdonada. Es lo mismo. Es como si Dios esta mañana nos viera a nosotros, por ejemplo, si el lastre suyo y la esclavitud suya ha sido el alcohol, y Dios lo ve otra vez ahí. Es como si Dios le dijera a la mamá al niño chiquito: pero te acabé de cambiar, ¿por qué te metiste en ese pantano? ¿Por qué te encanta embarrarte y tirarte ahí sabiendo que estás limpio? Es lo mismo que nos diría el Señor. Porque ustedes se envuelven en lo mismo y en lo mismo, sabiendo que yo ya les di un nuevo corazón y una nueva naturaleza. La preparación del pueblo de Israel incluía eso: santifíquense. Y santifíquense es una actitud, vuelvo y repito, como les dije ahorita cuando les estaba leyendo el versículo, porque estamos leyendo Éxodo 19 y les estaba leyendo el versículo 10. Dice que mientras nos lavamos los vestidos, debemos meditar en nuestros caminos. Y esto de meditar en los caminos, ¿saben ustedes por qué el Señor ordena la Santa Cena? El de tomar el pan y comer y tomar el vino. Dice, cuando Pablo enseña esto en 1 Corintios capítulo 11, dice que al tomar la cena, al comer el cuerpo y beber la sangre del Señor Jesús con el pan y el vino, dice: examinaos. Uno de los objetivos es que el cristiano, cuando tome la cena, como que diga: a ver, ¿cómo estoy con este tema de la santificación? ¿Sigo en pecado? ¿Sigo haciendo lo malo? ¿Sigo en las tinieblas? ¿Me sigo revolviendo en el lodo? Entonces ahí es donde Pablo dice: si usted está así, no tome la cena del Señor, porque va a comer el cuerpo del Señor indignamente, no va a digerir el cuerpo del Señor, porque usted está pisoteando su sangre, pecando y pecando deliberadamente. La Biblia dice, el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, dice que el cristiano que vuelve atrás es como el perro que vuelve a su vómito. Este tema de la santificación es un tema que vale la pena examinar. Entonces, si usted va a entrar en el ayuno, yo le recomiendo esas lecturas que le acabo de decir. La primera lectura está en Colosenses capítulo 3, la segunda está en Zacarías capítulo 3, y este texto que le acabé de mencionar está en Primera de Pedro capítulo 2 y también Primera de Corintios capítulo 11, cuando habla de la cena del Señor. Entonces, este tema de santificarnos, Dios hizo la obra de santificarnos en la cruz. ¿Cómo nos santificó? Nos apartó, nos sacó del pecado, nos sacó del lodo. El Salmo dice que cuando estábamos en el lodo cenagoso y en el pozo de la desesperación, el Señor nos sacó y nos puso sobre una roca fuerte. Ese es el proceso de la santificación. Ya Dios nos sacó, pero el problema es que si usted no deja por el Espíritu Santo que la tarea de la santificación sea progresiva en el día a día, porque usted se dispone, porque usted quiere que el Señor lo sane, si no, allá volverá a lo mismo. Y eso no quiere decir que el Señor no hizo su obra, sino que usted no la aceptó. Entonces, uno de los requisitos fundamentales, el tercero, era el de la santificación. Dios estaba preparando a su pueblo para recibir su pacto. Los estaba preparando para entregarle a Él como un compromiso absoluto. Y uno de los primeros pasos de esa entrega era la santificación, la consagración. O sea que antes de que Dios pudiera darle a su pueblo el pacto y los mandamientos, antes, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que entregarse totalmente a Dios. Debían estar santificados y consagrados, lavados todos los pecados de toda contaminación y corrupción de este mundo. Levítico en 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis, seréis santos, porque yo soy santo.
Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Josué capítulo 3 verso 5, y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará maravillas en medio de vosotros. Bien, vamos al cuarto requisito para que Dios les diera leyes y mandamientos. Y vamos a leer desde el versículo, acabamos de leer el versículo 10, estoy leyendo Éxodo 19. Ahora miren desde el 11 hasta el 16. ¿Qué demandó Dios a su pueblo en cuarto lugar como preparación? Les demandó reverencia ante su santidad. Póngame atención: reverencia, temor de Dios, asombro frente a la santidad de Dios. Hay un tema en el que ya les dije, yo voy a profundizar porque me parece que Sinaí es un tema muy importante para el pueblo de Dios y es un referente muy importante para la iglesia. Porque en Sinaí aprendemos a conocer una faceta de los atributos de Dios que es muy importante, y es el Dios santo de la Biblia. Quiero decirles, mi querida familia, hay un tema en el que nosotros adolecemos por desconocimiento de la palabra de Dios, y es el Dios santo que tenemos. Mire, lastimosamente, no sé si han sido los medios de comunicación, la manera como se ha transmitido el evangelio, pero yo a veces siento que la gente cuando se relaciona con Dios, es como si la gente viera a Dios de tú a tú, como si la gente se relacionara con Dios como una persona más. Y entonces por eso uno encuentra a la gente charlando y jugando con Dios. Hay gente que le hace promesas a Dios y al ratico las está incumpliendo y ya. O sea, como si con Dios se pudiera jugar. Hay expresiones bíblicas que dice: cosa difícil es caer en manos del Dios vivo. Y ¿por qué yo les menciono esto? Porque es que les voy a contar algunos pasajes bíblicos para que ustedes vean. No sé, ustedes en muchos de los ejercicios espirituales que yo he hecho con ustedes, por ejemplo, yo hice una vez un ejercicio con ustedes de coger los capítulos 4 y 5, los capítulos 1, 4 y 5 de Apocalipsis, cuando Juan tiene la visión de Dios y, por ejemplo, él en una visión ve al Señor Jesucristo y cuando lo ve, él cae, dice la Biblia que cayó como muerto. Y dice que cuando él ve el resplandor de la gloria de Jesús y ve su santidad, ve su luz, dice que él ni siquiera se atreve a levantar la cabeza, que su cuerpo pierde toda la fuerza y él prácticamente queda como desgonzado completamente. Ahora le voy a decir una cosa: busque los hombres de la Biblia y ningún hombre que se encontró con la presencia y la gloria de Dios se quedó de pie. Y eso nos lleva a entender una vez más que nosotros a veces realmente no conocemos a Dios. Miren el monte Sinaí. Van a ver cuando lo empiece a describir esta semana lo que pasó cuando bajó la gloria de Dios y la reverencia y lo que pasó en ese monte. Porque es que les quiero decir una cosa: si hay algo que tenemos que aprender es a temer a Dios, no a tenerle miedo. No, claro que no. Si Dios es mi Padre y en el amor no hay temor, no es tenerle miedo a Dios, pero tampoco es desfigurar a Dios y elevarlo a una persona y tratarlo como lo tratamos, y a veces hacer las cosas como las hacemos. Le voy a poner un ejemplo más para que usted vea lo que significa. Por ejemplo, mire, y le voy a poner el ejemplo con Jesús. Los discípulos se habían enseñado a estar con Jesús, o sea que lo veían como el maestro, y obviamente ellos a Jesús le tenían un respeto inmenso y reconocían que Jesús era Dios. Pero el evento dice que un día Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y se los llevó a un monte y se transfiguró delante de ellos. Ese pasaje es tremendo. Yo lo he estudiado con ustedes en este devocional. Y ahí uno ve a los discípulos cómo caen postrados y igual les pasa lo mismo. Porque es que una cosa es tener a Jesús y caminar con él el día a día, y otra cosa es ver la faceta de la santidad de Dios, del resplandor de la gloria de su presencia. Pedro dijo: quedémonos aquí. Pedro dijo: esto es majestuoso, no nos movamos de aquí. Miren, con ese ejemplo le voy a mostrar una analogía de la vida. Hay gente que, por ejemplo, por su trabajo
se enseña, por ejemplo, a comer en un lugar, por ejemplo, sucio. ¿Por qué? Porque hay gente que de pronto por el lugar donde trabaja, o hay gente que por el estilo de vida que lleva, por ejemplo, se enseña a comer en medio de la mugre, de todo, del desorden, porque de pronto su vida cotidiana ya los lleva a eso. ¿Qué le pasaría a una persona que está enseñada a vivir en medio de la impecabilidad de su casa, de que todo esté limpio? Llévelo a comer a un sitio de esos. No, ni se le arrima allá. Y sí que menos se va a comer algo allá. ¿Sí? Y eso me lleva a mí a entender que cuando uno vive en medio del pecado, pues entonces a uno todo se le vuelve normal. Y uno hace las cosas así. Entonces por eso le digo, pecamos, le hacemos promesas a Dios y creemos que Dios está como en el ambiente mío, en la jugarreta mía, que Dios se mueve a mi ambiente y a mi entorno. Por Dios. ¿Sabe qué dice el salmista en una expresión bíblica? Que si no fuera por la bondad del Señor ya habríamos sido consumidos. Y así es, familia. Ya el Señor nos habría, pero mejor dicho, fumigado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Porque su santidad lo llena absolutamente todo. Increíble. Y eso es lo que nos va a enseñar el Sinaí. Por eso el Señor le dice al pueblo, vamos a prepararnos. Entonces va a venir la gloria de Dios y ustedes tienen que mostrar reverencia. Y así fue. Cuando descendió la gloria de Dios en Sinaí, lo primero que digo, nadie pasa, es como si fuera una línea. Y si el que pasa esta línea muere. Así pasó en el Sinaí. Y con esto, una vez más, lo que les estoy enseñando es que uno realmente no conoce a Dios. Porque si nosotros conociéramos a Dios, realmente entenderíamos la hermosura de su santidad. Aprenderíamos a vivir de rodillas, aprenderíamos a tenerle a Dios un temor reverente y aprenderíamos este lenguaje del que estamos hablando hoy. Por ejemplo, la necesidad de santificarnos, de que nosotros seamos santos. Usted no ve, hay cristianos que de pronto en su oración ni siquiera tienen el hábito de pedir perdón por sus pecados. Imagínense cómo mantendremos en el ambiente nuestro que nos enseñamos a tal forma de vida que entramos a la presencia de Dios y ni siquiera nos damos cuenta de que debemos pedirle a Dios perdón por nuestros pecados porque somos pecadores. No, hay cristianos que con la misma facilidad con que dicen papito Dios, te alabo, te bendigo, te exalto, nada raro es que hace 2 minutos acaben de insultar a su esposa, acaben de insultar a una persona en el carro porque así pasamos. ¿Por qué? Porque como no conocemos a Dios y no conocemos a Dios, entonces realmente ignoramos, entonces somos poco reverentes. A veces nos pasamos de irreverentes con Dios. Por eso es tan importante que el cristiano conozca al Dios de la Biblia, para que a la hora de relacionarse con Él, nosotros entendamos que esto no es charlando, ni que es jugando, no. Este Dios de la Biblia es un Dios serio. Y por eso es que a veces nos pasan las cosas que nos pasan, porque vivimos la consecuencia. Y es más, eso porque Dios nos guarda de que no nos pasen cosas mayores, porque Dios es misericordioso. Reverencia le pidió Dios en estos versículos 11 al 16 al pueblo de Israel. Dios usa un llamado a la reverencia, al temor ante su santa presencia. Dios es un Dios santo, es decir, totalmente distinto, separado y apartado de todos los demás. Está apartado por su persona, por su naturaleza, por su pureza, por su justicia, por su perfección, y se distingue del universo y de todo lo que hay en él. Dios es totalmente diferente y está apartado. Él es el soberano y la majestad del universo, el creador y sustentador de todo lo que existe. Él es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y por eso Dios exige a su pueblo que se prepare para encontrarse con Él. ¿Por qué? Porque su santa presencia iba a descender sobre el monte Sinaí en el tercer día a la vista de todos, dice el versículo 11. Dios exigió que su santa presencia fuera reconocida y respetada en los versículos 12 y 13. ¿Cómo? Mire lo que les acabo de decir. Él estableció límites alrededor del monte. Prohibió que el pueblo cruzara esos límites. Y los límites ilustran la gran distancia que había entre Dios y el hombre, la gran brecha que separa a Dios y al hombre, y cualquiera que sobrepasa esos límites
que transgrediera y no reverenciara ni temiera la santa presencia de Dios, moriría. Hoy, ¿qué son los límites? Los mandamientos. Y por eso les dije, hoy, en donde quiera que usted va, hay límites y hay leyes. Entonces yo no sé por qué la gente se resiste a la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es eso, límites, leyes y mandamientos para que vivamos en medio de ella. Dios exigió entonces que el pueblo se santificara, que se consagrara, y dice que el pueblo, mire lo que dice el verso 14, el pueblo obedeció el mandato, lavaron sus ropas, rogando a Dios que limpiara sus corazones mientras lo hacían. Y Dios exigió que el pueblo, ojo, concentrara su atención únicamente en Él. Observe de qué manera se aseguró Dios en el versículo 15 de captar su atención por completo. Los israelitas debían abstenerse de tener relaciones sexuales durante 3 días de preparación previos a que Dios descendiera sobre el monte. Es muy clara la Biblia y yo espero que Dios esté hablando a nuestros corazones, y por eso insisto, vamos a seguir estudiando este tema del Sinaí, porque tiene una gran, pero gran enseñanza y responsabilidad de nosotros como cristianos. Padre, gracias por esta mañana, y yo de verdad te ruego que esta lectura que estamos haciendo esta semana en Maná nos lleve a entender la responsabilidad que nosotros tenemos de vivir una vida santa, apartada, apartarnos de mal, meditar sobre nuestros caminos, y no podemos seguir viviendo en lo mismo. Porque es que lo que el Señor hizo en nosotros es para que nosotros saliéramos, nos apartáramos y nunca más volviéramos. Y realmente la única manera de vivir una vida agradable a Dios y alcanzar las bendiciones de Dios es que nosotros realmente caminemos cada día hacia nuestra santificación. Dios ya lo hizo, pero es un trabajo en el que nosotros también participamos. ¿Por qué? Porque tiene que haber toda diligencia de parte nuestra, en correr la carrera, en ser los cristianos verdaderos que somos, en tener disciplinas espirituales. Ayúdanos. Gracias por cada oyente de Maná, y yo te pido que estas palabras lleguen a lo más profundo de sus vidas. Háblanos durante esta semana. Gracias por el tiempo de ayuno que comienza hoy, y permítenos meditar en estos pasajes de la Biblia y sigue haciendo la tarea de santificarnos cada día. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, y mañana seguimos con este interesante tema.